Dios los bendiga, hermanos. Contento por esta oportunidad que me ha dado el Señor de venir a exponer su palabra. Primera vez. Y estoy contento, hermanos. Antes de iniciar, quisiera, hermanos, decirles que el Comité de Protemplo estamos haciendo lo que es la marcha del ladrillo. Tenemos en la parte de afuera y hay algunas arcas para si algún hermano, alguna familia quiere llevar el arca y hacer el aporte para el Señor, no se pierda esta bendición. Lo de los ladrillos es digamos, un voto voluntario para el Señor, una ofrenda que usted quiera darle, lo que su corazón le dicte. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar entonces en la palabra del Señor Malaquías 3:10, hermanos. Una cita muy conocida por todos, yo creo. El Señor me ha dado este tema y aquí estamos en el nombre del Señor. Entonces dice Malaquías 3:10. Ya lo tenemos todos, hermanos. Dice el Señor: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Bueno, hermanos, el Señor me ha dado este sentir de hablar de este tema, porque a veces he sentido, no sé, que acerca de este tema muchos nos hacemos como ajenos a hablar de ello, nos da miedo de pronto hablarle a un amigo que se está evangelizando, porque pues es como, nos lo queremos como reservar porque es difícil, ¿no? Decirle a un hermano, vamos a hablar de diezmo, de lo que hay que darle al Señor. Entonces el Señor me ha dicho, no, hay que predicar la palabra, y es que lo que está aquí es la palabra del Señor. Aquí no es lo que yo pienso, lo que el pastor dice, lo que diga la palabra del Señor. Entonces vamos a ver varias citas donde nos habla el Señor acerca del diezmo, porque muchos a veces diezmamos. Qué pena, hermanos, que no les mandé a estar cómodos, discúlpenme, primera vez. Entonces, hermanos, muchas veces solamente tenemos en cuenta esta cita de Malaquías 3:10 y diezmamos, pero no sabemos qué otras cosas habla el Señor acerca del diezmo, y por eso vamos a ver varios principios y varias citas acerca de esto para que lo entendamos, y los que no lo hacemos, pues el que no lo haga o no lo hacemos, lo hagamos a partir de esta enseñanza. Amén. Que le cumplamos al Señor. Entonces vamos a ver, hermanos, en Génesis 28:18. Aquí nos habla acerca de una historia que yo creo que los hermanos la conocen, acerca de Jacob, su hermano Esaú, cuando le robó la primogenitura para que Isaac, su padre, lo bendijera, ¿no? Entonces su mamá le ayudó para que hicieran ahí una trampa, digámoslo así, ¿no? Para que él recibiera esa bendición, y él recibió esa bendición de su padre Isaac, pero esto le trajo un problema, ¿no? Porque al hacer esto, su hermano Esaú ya le vino a su mente un problema. Él dijo, no, yo ahora quiero matar a mi hermano porque me ha robado, ¿cierto? Entonces, al ver esto, su hermano Jacob salió huyendo, le tocó salir huyendo. Y entre el medio de estar huyendo, vamos ahí en el versículo 28, nos dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué hizo Jacob? Hizo una promesa, hizo un voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios. Es una bonita expresión de Jacob, ¿no? Si el Señor le diera esto, lo otro, si le permitiera volver a casa en paz, Jehová será mi Dios, dice. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo, miren hermanos, hay que poner mucha atención, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dice el Señor. Entonces Jacob había hecho como unas exigencias al Señor, ¿no? A veces tenemos que decirle al Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, pero también hay una promesa para él, porque Jacob le prometió, si tú me das esto, lo otro, y si permites que un día regrese a mi casa de mi padre en paz, de todo lo que me das, el diezmo apartaré para ti. Entonces ya hay un principio ahí, porque dice que apartaré. Muchos hermanos, por ejemplo, un hermano se ganó 100,000 pesos. ¿El diezmo es cuánto, hermanos? Bueno, hermanos, estamos como bien en matemáticas, ¿no? Entonces, esos 10,000 pesos, el hermano dice, ya tengo aquí un primer gasto, me gasté 10,000. Y la palabra dice apartaré, o sea, el Señor está diciendo que hay una parte que no es de nosotros, de todas esas bendiciones que el Señor nos da, hay una parte que no nos corresponde, que no es que la paguemos, nosotros no tenemos que pagarle al Señor. Esa parte es de Él nos dice apártela. Nosotros no damos el diezmo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces quiero que vayamos... quería también recordarles que a Dios siempre le ha gustado apartarse algo para Él, de lo que Él nos da, ¿no? de lo que Él hace. Como en la creación, por ejemplo, Él hizo lo de la creación en 6 días, ¿cierto? Y el séptimo día, Él descansó, dijo, y reposó el séptimo día, amén. De esta misma manera, Él quiso que de todas las bendiciones saquemos el diezmo, que es la 10ª parte. Diezmo significa en latín y en griego decate, que es 10ª parte, amén. Quiero que vayamos, hermanos, a Levíticos del 27, Levíticos 27, hermano. Y vamos a ver los versículos del 30 al 32. Amén. Porque hoy en día muchos creen que el diezmo es para el pastor y el diezmo es para el Señor. Entonces en esta cita nos lo está comprobando la palabra del Señor. Entonces dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, del hermano Mario es. Dice ahí la palabra así. De Jehová es, ¿cierto, hermanos? Aleluya. Es cosa dedicada a los pastores, dice. Dedicada a Jehová, está clarito, eso no hay que decir uno ahí. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado también. Y sigue diciendo en el 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios, a Jehová, hermanos. Ahí no dice al pastor, no dice nada que sea para otros, sino para el Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces se me venía así un ejemplo. Aquí todos conocen, yo creo, la tiendita de Tolima, ¿no? La mayoría, hay obra social, eso corra uno porque se olvidó y a última hora corran de Tolima. O ahí está la esquina, la señora Gladys. Entonces, no podemos ir a comprar algo de Tolima y decir, voy y lo a pagar donde la señora Gladys, ¿cierto? No podemos, porque Tolima es el que nos está dando el producto, entonces tenemos que pagárselo a Tolima. Y si no, pues nos va a decir, venga, que se está yendo sin pagar, ¿cierto? Amén. Entonces, ahí me salta una pregunta, hermanos. ¿Está bien que un hermano de aquí, que se congrega en la iglesia Isla del Sol, por ejemplo,
vaya y deje los diezmos a otra iglesia? ¿Ustedes qué creen, hermano? No está bien, ¿cierto? Y bueno, nos da lo mismo lo que piense usted o lo que piense yo, porque lo que importa es que lo que nos diga la palabra del Señor. Entonces vamos a demostrar también por Biblia que el diezmo uno lo da ahí donde usted se alimenta, amén. Ahí donde usted se alimenta, hermano. Entonces vamos a buscar en Deuteronomio, el capítulo 12. Hermanos, acuérdense que en el pasado lo que llamamos Israel era un conjunto de las tribus, los que habían sido los descendientes de los hijos de Jacob, amén. Y estas tribus, había una de las cuales descendían los sacerdotes, que era la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, estos sacerdotes eran los encargados de recibir, de administrar las tribus, hermanos. De esas tribus salían los sacerdotes y esos sacerdotes administraban cada una de las tribus, amén. Entonces vamos a leer ahí en Deuteronomio 12, desde el versículo 3. El Señor venía ahí dando unos mandatos, unos estatutos, y dice en el versículo 3, dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Y dice el 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios, pongámosle atención, hermanos, dice, sino que el lugar que Jehová nuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación. Entonces el Señor lo trajo aquí a la Isla del Sol. Entonces dice que debemos ir ahí, a esa iglesia donde está ahí. Si usted vive en un barrio que no, entonces va a la más cercana, ¿cierto? Para su habitación, ese buscaréis, dice el Señor, y allá iréis. Y vean el 6, hermanos, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, y vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Amén, hermanos. Yo espero que les esté quedando claro, ¿no? Esta parte. Entonces, hay un ejemplo también que, por ejemplo, digamos el hermano Rubén, perdone que le use su nombre, hermano, se fue entonces un domingo para otra iglesia, ¿no? Otra iglesia cualquiera allá, en otro barrio, y el hermano pues lleva ahí su sobrecito con el diezmo, y el hermano Rubén va allá y al alfolí de otra iglesia y tome allá. Y allá va y deja su diezmo, y el pastor de allá, el hermano Rubén, ni lo conoce, ni sabe el nombre, mejor dicho. Y entonces fue y dejó el diezmo allá. Y el hermano Mario acá, doblando rodillas, la hermana María Luisa, el hermano Noel, los hermanos doblando rodillas acá por el hermano donde se alimentan, y va y deposita el diezmo donde ni lo conocen, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Démosle una alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a ir a ver quién fue el primero que diezmó. Vamos a ver cómo empezó todo esto acerca del diezmo, y para eso vamos a ir a Génesis 14, el verso 17. Amén. Dice el verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, quien volvía era Abraham, ¿no? Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces regresaba Abraham de obtener victoria. Ya había pasado lo de Sodoma y Gomorra, Abraham ya había ayudado a Lot. Y dice el 18, entonces Melquisedec,
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces notamos que Melquisedec bendijo a Abraham. Amén. Y después dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces a veces no miramos bien qué es lo que nos quiere decir, y dice que entregó. Entonces dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. En ese momento Abraham se dio de cuenta que no había sido su estrategia el obtener esas victorias. Era Dios que le había dado esa victoria, amén. Porque es el Señor que nos da la bendición. Si el Señor hoy les permitió que ustedes desayunaran, fue porque el Señor lo quiso, amén. Si va a permitir que ahora más tarde almorcemos, es porque el Señor lo va a permitir, amén. Y entonces sigue diciendo ahí, dice: y le dio entonces Abraham los diezmos de todo. Él había tenido esas victorias y al entender, Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma, en el 21, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y entonces le respondió a Abraham y dice: y respondió Abraham, rey de Sodoma, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces aquí nos da a entender que cuando nosotros le damos el diezmo se lo da uno es al Señor. El diezmo va hacia arriba, dice la palabra del Señor, porque dice que ha alzado las manos. Él, cuando entendió que era él, que no era por su estrategia, él dijo: no, yo voy a darle al Señor lo que es de él, porque es por él que obtuve estos triunfos. ¿Amén? Bueno, hermanos, yo espero que hasta ahí hayan entendido. Hay una parte en Números 18, 19, donde nos dice que el diezmo es un estatuto perpetuo. Amén. Y vamos buscando, hermanos, como está ahí en el video, entonces vamos buscando Malaquías, hermano. Malaquías 3, si lo tenemos ahí, hermanos. Entonces dice, hermano, ¿me coloca el de Números, por favor? Números 18, 19. Dice Malaquías 18, Números 18, 19, perdón. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, él has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Amén. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Entonces, hermanos, cuando nos habla de perpetuo, significa que el diezmo es para siempre. Todas esas cosas que tienen que ver con diezmos, ofrendas, votos, es para siempre, hermano. Ustedes escuchan en una cárcel, le dieron cadena perpetua. ¿Significa que va a salir algún día? No, ¿cierto? Para siempre, allá va a morir, amén. Y entonces estamos ahora en Malaquías, pero vamos a ver desde el 6, amén. Malaquías 3, versículo 6. Y dice: porque yo Jehová no cambio, dice la palabra del Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardaste. ¿Y se acuerdan cuando Moisés, el pueblo de Moisés, fue a hablar con el Señor y que se quedó el pueblo allá? Empezaron a construir imágenes de acera y a adorar otros dioses, ¿cierto? Entonces el Señor les dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces dijeron: ¿robará el hombre a Dios? Y el Señor les dijo: pues vosotros me habéis robado,
Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces, hermanos, como nosotros mirábamos que todo esto del diezmo es un estatuto perpetuo, entonces, hermanos, esto significa que a pesar de que esto pasó allá en las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, como el diezmo es un estatuto perpetuo, eso nos indica, hermanos, que tanto las promesas como sus peligros aplican hoy en día para la vida del cristiano. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, con eso. Y enseguida entonces con esto el Señor nos está exhortando a que le diezmemos a Él. Por eso dice en el 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Porque está hablando el Señor. Muchos a veces malentienden este pasaje de la Biblia y dice que haya alimento en mi casa. Entonces uno, ay no, yo voy a diezmar porque es que así hay papita en la casa, así hay yuquita para comer allá en la casita, ¿no? Pero no, el Señor aquí nos está diciendo que haya alimento en la casa del Señor, en la iglesia, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces pues a nosotros nos gusta es que nos den. Entonces el Señor dice, ahí viene lo que es para nosotros, para los que diezmamos, para todo el que diezma, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso sí es para nosotros, hermanos. Amén. Pero no solo eso, hay más promesa del Señor. En el 11, me encanta lo que dice el 11, es hermoso. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, hermanos. ¿Ah? ¿Y quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos? ¿Quién es? El diablo, el enemigo, ¿cierto? Pero hermanos, si usted diezma, no tenga miedo. El Señor tiene la promesa y dice que Él se encarga de eso. Amén, porque es que a veces uno en la casa, no falta el día que, ay hermano, es que un ruidito ahí en la casa, pastor, mire que siento que se mueve, las puertas se están abriendo solas. No tenga miedo, hermanos, si usted diezma, no tenga miedo que el Señor se encarga del enemigo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y no solo eso, sigue diciendo, y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo. Amén. Y aún no acaba todo lo que el Señor nos da, vea. Dice el 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es tierra deseable, hermanos? La hermana Lili, pongamos un ejemplo, perdón hermana, trabaja ya en su empresa y un día dice, no quiero trabajar más, voy a presentar la renuncia ya porque estoy cansada, quiero pasar con mi familia. Y entonces allá la empresa no va a querer que la hermana se vaya, va a decir, hermana Lili, vea, hablemos, no sé si hay que hacerle un aumento, le doy un aumento, pero es que yo siento que mi empresa, cuando usted llegó, cuando la contratamos, entonces yo siento que esta empresa ha sido bendecida. Amén. ¿Por qué? Porque es promesa del Señor. Cuando usted diezma, somos tierra deseable. Nadie va a querer que usted se vaya si usted diezma, porque esa empresa es bendecida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a ver... ay, qué pena, hermano. Discúlpeme. Vamos a ver Mateo 23, 23. Esto es, hermanos, para aquellos que creen que el diezmo era solamente en el Antiguo Testamento, que el diezmo era de la ley, que creen que hoy en día no hay que diezmar, amén. Entonces vamos a ver Mateo 23, 23. Estaba el Señor Jesucristo hablando con los escribas y fariseos. Y entonces les dice en el versículo 23, ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas, les dijo, porque diezmáis. Aquí el Señor dice dos cosas, entonces para que le pongamos atención, porque Él dice dos cosas. Porque diezmáis, que era la primera, la menta, el eneldo y el comino, les dice. Y dejáis lo más importante de la ley, que es lo segundo que Él dice, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era lo segundo que el Señor dice, pero Él dice al final, esto era necesario hacer. ¿Qué es esto? Lo último que Él dijo, ¿no? Lo de la ley. Lo que era la justicia, la misericordia, la fe, todo eso. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, lo primero que el Señor dijo, sin dejar de ¿qué? De diezmar. Y estamos hablando acá en el Nuevo Testamento, amén. Entonces el Señor nos está demostrando que aún hoy debemos apartarle a Él lo que es de Él, amén. Hermanos, vamos a mirar un poco acerca, muy por encimita, ¿no? Porque no sé acerca totalmente de ello, no he averiguado, pero acerca un poco de lo que es el punto partida de la economía de una iglesia, en este caso, pues aquí, digamos, la iglesia Isla del Sol, algo así por encimita, hermanos, como para que sepan a dónde va a dar, ¿no? El diezmo, cuando diezmamos, a quién recibe. Entonces, el punto de partida de una economía es nuestro pastor, digamos, el hermano Mario en este caso acá, y nosotros, la iglesia, amén. Entonces, cuando diezmamos, ofrendamos, damos un voto, todo eso tiene que ver el punto de partida de la economía. Y eso va a dar, esto va a dar a 5 frentes, hermanos. Va a dar a lo que es la parte misionera, que es nacional e internacional, ¿no? Entonces, cuando uno da algún diezmo o lo que sea, va a eso, a los misioneros, a aquellos hermanos que están allá en otros países, ¿no? Uno acá ni sabe cómo vive allá el hermano, cómo viven a los hermanos que están evangelizando, les toca pasar momentos difíciles, y qué bonito cuando uno piensa, uy, le di al Señor, pero yo sé que tal pastor en tal lugar, tal vez, un aportecito le hice, ¿cierto? La parte nacional, entonces, en sí, la iglesia, acá la iglesia nacional, lo que es la iglesia como tal. La parte distrital, en el caso de nosotros, el distrito 2, que abarca lo que es Bogotá una parte, Cundinamarca y algunos municipios del Tolima, amén. Hay una parte que se llama nivelación, que es un porcentaje que se usa para completarle, digamos, a aquellos ministros que su obra es muy pequeña, entonces no alcanzan a obtener, digamos, un mínimo. Entonces, esa parte de nivelación, ese porcentaje va para ellos, para completarles al menos un mínimo, cosa que ahí sabemos que por la gloria del Señor, los pastores, el que menos gana es eso, un mínimo, para que pueda subsistir, ¿no? Para que subsista, así sean una obra pequeña, amén. Hay otra parte que llama Compertunida, es una asociación gremial de pastores. Esto se usa para los ministros, para cuando tienen una necesidad grande, tal vez su esposa o su hijo enfermo, o de pronto un pastor se retira, entonces esto es Compertunida, para eso. Y tenemos también la iglesia local, lo que es aquí nuestra iglesia, la Isla del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted aporta, aquí hay que pagar un arrendo, hay que pagar unos servicios, toca comprar el alcohol para desinfectar, para que ustedes lleguen y encuentren bien limpias sus sillas y desinfectadas, jabones, bueno, todos los gastos que se generan es de esa manera. Y por último tenemos lo que es los ministros, amén. Entonces, pongámosle cuidado que cuando al ministro la iglesia liquida ese porcentaje que le queda al ministro, al pastor le entregan diezmado, porque hay una parte en la Biblia donde dice que hay el diezmo de los diezmos, amén. Entonces, cuando el pastor es el primero, él es el primero que diezma, porque cuando a él le entregan ya está listo, ya está diezmado.
Pero aparte de eso, el pastor dice, no, pues yo también quiero diezmar. Y me decía, por ejemplo, el hermano Mario que ellos diezmaban el 21, creo, hermano, el 21%. Amén. Entonces, estas partes es a donde usted, cuando trae todo eso, a donde va a dar. Y qué bonito saber que con todas tantas necesidades y a tantas partes va a dar lo que nosotros, un porcentaje de eso se reparte y va a dar a esos frentes. Amén. Vamos a ver, hermanos, otro aparte, donde nos preguntamos a veces por qué hoy en día los pastores, los ministros son los que reciben los diezmos. Amén. Entonces, ay, qué pena. Vamos a verlo en Hebreos, hermanos, Hebreos, el capítulo 7. Hebreos 7, del 1 al 8, vamos a ver. Estamos acá en Hebreos 7, aquí pasamos lo que habíamos hablado de Abraham allá en Génesis, ¿cierto? Pero aquí estamos ya enfatizando en lo que es en el Nuevo Testamento. Entonces dice, desde el 1, porque este Melquisedec del que habíamos hablado que bendijo a Abraham, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ahí no lo recuerda, que ya lo habíamos visto, que volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y dice en el 4, considerad pues cuán grande era este. ¿Quién era este? Melquisedec, ¿cierto? A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir que de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. ¿Y quién era el que tenía las promesas? Abraham, ¿cierto? Porque era Abraham al que Dios iba a llamar para darle esa descendencia. Amén. Y cuando hablamos de Melquisedec, hermanos, hablamos es de una teofanía. Averiguaba yo que es una teofanía, es una prefiguración. ¿Y qué era teofanía? Aparición de Dios narrados en episodios bíblicos. Eso era lo que hablaba de Melquisedec, que era una persona que ni tenía fin, ni tenía principio, ni genealogía, no tenía nada. Entonces era una prefiguración del Hijo de Dios. ¿De quién? De Cristo nuestro Señor. Y prefiguración en latín es prefigurationis, que significa representación anticipada de Cristo. Entonces se los digo para que lo entendamos de esta manera. Amén. Y entonces dice el 7, buenísimo, hermanos, pongámosle mucho cuidado porque dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y dice aquí en el 8, y aquí, o sea, aquí en este tiempo, en este momento, hoy en día presente, tiempo presente, reciben los diezmos hombres mortales. Amén. El hermano Mario le entierran un cuchillo, él se muere, ¿cierto? Es un mortal, no es como hablábamos de Melquisedec, que fue el que recibió los diezmos de Abraham, que hablaba que era una persona, era en prefiguración sin fin, era sacerdote, no tenía principio ni fin, amén. Pero hoy en día nos lo dice aquí claramente. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, o sea, los ministros, los pastores. Pero allí, dice, allí hay una coma y dice, pero allí, un lugar, o sea, donde vamos a llevar los diezmos, uno
de quien se da testimonio de que vive, hermanos. ¿Sí lo entendieron? Uno. O sea, si aquí nos predican que es un solo Dios, es ahí donde debemos llevar los diezmos. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Bueno, hermanos, gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya miramos, quiero que miremos, ya para terminar, miremos Génesis 31. Génesis 31. Volvemos nuevamente porque ya habíamos visto en Génesis lo de Jacob, ¿no? La historia de Jacob, que le tocó salir huyendo para que su hermano de pronto no lo matase. Y entonces en eso de estar huyendo llegó a un lugar donde conoció a Labán. Y ahí se enamoró de su hija, de Raquel. Le tocó ahí trabajar 7 años. Yo creo que todos conocemos esa historia. 7 años, pero le hicieron trampa, le dieron la que no era, le dieron a su hermana, a Lea, ¿no? Y trabajó otros 7 más. Se la dieron por anticipado, pero trabajó otros 7, trabajó 14 por esas 2 mujeres. Y entonces al llegar allá donde Labán, miramos ahí un capítulo anterior, el 30, miramos en el 26, dice, Labán había sido bendecido desde que Jacob llegó allá donde él y estaba bendecidísimo porque es que Jacob diezmaba, ¿no? Entonces él había hecho una promesa, ahí donde leímos, y entonces dice en el 26, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho, le dijo Jacob a Labán. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, le dijo. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y está la promesa ahí, ¿cierto, hermanos? Tierra deseable. No te vayas, le dijo, no se vaya, mire que es que usted llegó y esto acá, yo ahora, el Señor Jehová me ha bendecido, pero es por su causa. Entonces ahí está la promesa, hermanos, ¿no? Y entonces en el 31, pasamos al 31, perdonen, hermanos, cuando él le dijo esto, entonces Labán le propuso un negocio, le dijo, no se vaya, si quiere venga, él le propuso una treta, un negocio, le dijo, vea, yo le voy a poner un sueldo, vea, si le voy a dar todas las ovejas que nazcan pintadas, y para mí voy a dejar las que nazcan ya les digo, hermanos, las pintadas, y bueno, rayadas creo que eran las otras, hermano. Y resulta que entonces a él le tocaban las pintadas y empezaban, desde que él le decía eso a nacer, todas empezaban a nacer pintadas. Y entonces pasaba un tiempo y entonces otra vez Labán le decía, no, venga Jacob, pues ahora yo cojo mejor las pintadas y usted las listadas. Me llegó la palabra, perdonen hermano, las listadas. Entonces le tocaba a Jacob ahora las listadas y empezaban a nacer listadas y para él le tocan las pintadas. Y así dice la palabra que 10 veces le cambió, le hizo esa trampa. Y entonces ya él estaba aburrido de eso y entonces dice en el 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de los padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea, las llamó a sus esposas y les dijo, vea, mujeres mías, lo que pasa es que yo creo que ya debemos irnos, porque es que yo veo que el semblante de su padre ya no es para conmigo como era antes, ya él lo miraba como que lo estaba viendo rayado, ¿cierto? Y entonces les dijo de esa manera, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo, le dijo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Y vea lo que dice aquí, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal la promesa del Señor y reprenderé por vosotros al devorador, amén.
Entonces se está cumpliendo porque Jacob le había prometido ¿por qué? Porque él diezmaba y él le había hecho la promesa que si él diezmaba y le diera esto y lo otro y le dio riquezas y de todo, ¿no? Y entonces aquí dice en el 8, y si él decía, hablando de lo de las ovejas, si él decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Y por qué se lo dio a él? Porque Jacob diezmaba, hermanos, es que él diezmaba, entonces eso no era porque él quería robarle ni nada, sino que es que el Señor lo bendició de esa manera. Y continúa diciendo, en sueños y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todas las manchas que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, dice. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, esa promesa que le hizo ahí en el principio donde leíamos, y le dijo, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, donde el Señor, donde Él le había prometido que si le daba esto y lo otro, le dejara volver a casa. Gloria a Dios. Hermano, pongámonos de pie. Quiero que levantemos las manos al Señor y déjeme decirle, hermano, que si usted diezma, yo le felicito. Y si usted aún no diezma, hermano, levante las manos al Señor y dígale, Señor, yo hoy quiero hacer una promesa como aquel día, como hizo Jacob. Señor, si tú me das esto, pídale al Señor, si me das esto, si me das lo otro. Pero yo también, Señor, te voy a cumplir de hoy en adelante, voy a sacarte esa parte que es tuya. Amén. Porque es que las bendiciones son de Él nos da, es solamente Él el que nos da, hermanos, no hay nadie más, solo es Cristo Jesús. Orémosle al Señor, bendito y soberano Señor Jesús, tú que eres grande.